Amén, si estamos prontos vamos con el mensaje para esta tarde. El mensaje de hoy está titulado Lo imposible comienza cuando te rindes. O imposible comienza cuando você se rende. Cuando vamos al Antiguo Testamento, cuando vemos la historia de Abraham y de Sarai, antes que Dios les cambie los nombres, ellos se encuentran frente a un gran reto, a un gran desafío, porque los años iban pasando, ellos iban envejeciendo y recordaban la promesa que Dios les había dicho de que iban a tener un hijo. Y yo creo que no tenemos que gastar mucho tiempo para ponernos en las sandalias de Sarai, sobre todo porque anhelaban profundamente un hijo propio. Pero como pasó el tiempo y pasaron los años, Sarai llegó a la conclusión de que Dios no se lo quería dar. Una conclusión equivocada, errada al fin y al cabo, porque el anhelo de toda mujer, el anhelo de muchas mujeres, es de poder concebir un hijo. Y es cierto de que hoy en día, en este siglo XXI, la mayoría de los jóvenes no quieren casarse, van postergando más y más los años para casarse, y muchos otros también no quieren tener hijos, filhos, por X, Y razones. Pero el anhelo más humano y más natural de toda mujer es querer tener hijos. Y cuando aquí en esta historia los años pasan, el reloj va avanzando, se vuelve una frustración muy grande. Y tenemos que entender que tal vez las conversaciones que Dios tuvo con Abraham, Sarai no estuvo nunca presente. Por lo tanto, es Abraham el recipiente de la voz de Dios para este casal, para esta pareja. Sarai se queda fuera de esas conversaciones. Y Sarai llega un momento donde ella dice, Dios dijo esto, pero yo pienso que de esta manera se puede hacer mejor las cosas. Y entonces Sarai llama a su marido y le dice, mira, yo tengo una sierva, aquí quiero hacer un alto, que muchos teólogos, comentaristas creen que era egipcia. Se llamaba Agar. Y muchos creen que fue parte de los presentes que el faraón le dio a Abraham. Yo no sé si ustedes lembran, ustedes se recuerdan, cuando Abraham había ido a Egipto y engañó a Faraón diciendo de que su mujer era su hermana, porque tenía miedo de que lo matase si decía de que era su mujer, para que el faraón se quede con la esposa. Entonces lo engañó allí al faraón, pero cuando el faraón descubrió la verdad, diciéndole de que Sarai no era su hermana, sino que realmente era su esposa, el faraón lo que hizo es de que le entregó, sacó a Abraham de Egipto y le entregó muchas riquezas y muchos presentes. Y algunos comentaristas, teólogos piensan que dentro de esos presentes estaba esta sierva que se llamaba Agar. Así que voltemos a la historia. Sarai le dice, mira, vamos a hacer algo. Le dice a su marido, vamos a buscar una madre sustituta. Y es lo que tal vez hoy en día se puede conocer como un vientre de alquiler. O sea, lugar a una mujer para poder tener un filho con esa persona. Entonces le dice, vamos a buscar una madre sustituta. Te doy permiso para que tengas relaciones con la criada. Y vamos a solucionar este problema de una vez por todas, ya que parece que Dios se olvidó de la promesa que nos hizo. O sea, lo que ella está diciendo es, Dios nos dijo que íbamos a tener un hijo
Pero Dios no dijo cómo. Así que tranquilo, mi hijo. Usted haga su tarea. En otras palabras, le está diciendo allí a Abraham. Y entonces cumplimos la promesa que Dios nos dio. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros no hemos estado en alguna vez, en alguna oportunidad, en una situación parecida? Dios nos prometió algo, pero nosotros decimos, yo lo hago a mi manera, en mi tiempo. Y esquecemos y olvidamos de que Dios tiene un tiempo y Dios tiene una forma de hacer las cosas. Yo voy a hacer los arreglos más convenientes para mí, a mi estilo, a mi manera. Y mi punto en esta tarde es que nosotros muchas veces tenemos ciertas maneras de voltear, de darle vueltas a las cosas y hacerlas a nuestra manera. Y cuando hacemos eso, nosotros dejamos de depender de Dios, de un Dios que es bueno y que sabe qué es lo mejor para nosotros. Así que yo quiero mostrarles así rápidamente cuál es la diferencia entre el camino humano y el camino de Dios. Es que vamos con el slide, por favor. El contraste de la voluntad. Un contraste da vontade. ¿Cuál es? Tenemos el camino humano y tenemos el camino de Dios. ¿Qué tenemos en el camino humano? En el camino humano vamos a encontrar atajos, conveniencia, control personal, evasión, fuga de las consecuencias. Ese es el caminar humano. Eso es lo que el hombre hace. Pero ¿cuál es el camino de Dios? El camino de Dios es espera. Hay procesos, hay una rendición de nuestros deseos personales y una confianza en la bondad de Dios. Entonces muchas veces nos encontramos en eso, en nuestro propio camino y no queremos seguir el camino de Dios. Así que regresemos ahora a Sarai. ¿Saben ustedes qué pasa? Después de que le entrega a la sierva a su marido, pues ella se encuentra con un problemón dentro de su propia casa. Pues con esa brillante idea, eso le trajo un gran dolor de cabeza. Porque cuando Agar, la sierva, quedó embarazada, quedó grávida, la comenzó a despreciar a su señora. Y eso no le gustó para nada a Sarai. Entonces ella dice, ¿y a dónde me metí? ¿Qué es lo que yo hice? Y miren, la cosa se pone más interesante porque aquí es donde viene la confrontación. Vamos a leer Génesis capítulo 16, vamos a estar usando este pasaje. Génesis 16, vamos a leer los versos 4, la segunda parte hasta el verso 6. Dice, pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Y lo que voy a decir ahora tal vez no es el tema del mensaje, pero yo creo que vale la pena cuando se trata muchas veces de conflictos, de problemas matrimoniales, familiares. A veces nosotros no medimos las consecuencias de lo que estamos haciendo, porque nos dejamos llevar por nuestros instintos, por nuestros deseos, por nuestras tremendas ideas que muchas veces se nos ocurren en el camino. Pero cuando vemos que esos planes van avanzando y no nos gusta, pues lo que hacemos es lavarnos las manos. La culpa es de la mujer que me diste, le dijo Adán a Dios, ¿lembran?
Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? No, la mujer que me diste. Ella es la culpable. Y ahí comenzó el problema que todos nosotros tenemos hasta el día de hoy. Porque cuando hay problemas, especialmente dentro del matrimonio, lo primero que hacemos es echar la culpa, llevar la culpa al otro. El marido a la mujer al marido. Es que tú no, que tú allá y que tú aquí. Y allí comienzan los conflictos. Y tenemos a la gente en tremendas peleas. Pocas veces nosotros encontramos a una persona que tiene los suficientes pantalones para poder decir lo que Abraham no hizo. ¿Por qué? Porque cuando su esposa vino con la historia de acuéstate, déjate con mi criada, ¿qué dijo él? Amén, aleluya, gloria a Dios, sí. Pronto, estoy presto para hacerlo. Pero cuando hubo problemas, ¿qué dice el hombre? Pues es tu sierva, haz lo que tú quieras. O sea, él se lava las manos. No tiene ninguna responsabilidad. Qué diferente sería la historia si Adán se hubiese amarrado bien los pantalones y hubiese dicho, sí Señor, yo comí del fruto, perdóname por favor y perdona a mi esposa, pero yo soy el responsable de poder cuidar este jardín que tú me diste. Pero no, ¿qué hizo el hombre? La mujer que me diste. ¿Sí? Y entonces, abriga la lucha que se desata allí en la casa de Abraham y de Sarai. Es un gran problema y la situación se pone tan difícil que a Agar, la sierva, no le quedó otra solución sino huir, fugir. Se escapó al desierto. ¿Quién sabe a dónde quería irse esta mujer? Mas la Biblia dice que en su huida, y esto me toca allí profundamente cuando leo este pasaje, dice que allí en su huida Agar se encuentra con Dios. La Biblia lo describe como el ángel de Dios, su ángel de Dios, más teológicamente realmente es Dios. Dice que la llamó en medio del desierto y le dice lo siguiente, Génesis 16, versículo 8, estamos leyendo Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora. Verso 8 dice, el ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Y allí Sarai se encuentra con una realidad que ella no conocía. Y es que ella se encuentra con el Dios verdadero. Miren, todo el mundo en esta ecuación de este problema había ignorado a Agar, pero Dios no. Nadie, ninguém le había preguntado a Agar si ella quería dormir con su dueño o no. Nadie, ninguém le preguntó a Agar si quería tener el bebé o no. Nadie le preguntó a Agar si ella estaba dispuesta a entregar su bebé a otra mujer. Nadie le preguntó porque a nadie le importaba. A nadie le importaba a Agar. Era una cuestión simplemente del cuerpo de esta mujer y del bebé que ella podía dar. Pero cuando el Señor decidió encontrarse con Agar allí en medio del desierto, mismo que nadie miraba a Agar, porque para todo el mundo Agar era invisible, era la criada, era la mujer que estaban usando para cumplir la promesa de Dios. Era invisible para todo el mundo, menos para el Dios de los cielos. Para Dios ella no era invisible. Dios miró a Agar. Dios miró la injusticia. Dios miró cómo la estaban usando. Dios miró cómo sus dueños la habían utilizado para conseguir sus deseos egoístas. Y Dios dijo, no, señores, porque yo soy el Dios que defiende a la viuda. Yo soy el Dios que se pone frente a aquel que es indefenso.
Yo soy el Dios que defiende al que es víctima de la injusticia de los seres humanos. Yo soy el Dios que cuido al más pequeño y al más invisible. Yo soy el Dios que lo ve. Yo soy el Dios que lo llama. Yo soy el Dios que lo busca. Porque ese es el Dios verdadero que nos ama. Ese es el Dios que nos llama a ti y a mí por nuestros nombres. Ese es el Dios que sabe dónde estamos cada uno de nosotros. Miren, quizás Abraham y Sarai no veían la lucha que estaba pasando Agar, pero Dios sí la veía. Dios sí veía la lucha que esta mujer tenía. Y lo más difícil en la vida, cuando nosotros estamos pasando por luchas, por problemas, por dificultades, cuando estamos tal vez peleando hasta con nosotros mismos, es llegar a la falsa conclusión que muchas veces llegamos. Nadie me entiende, nadie me entiende, nadie me ve. Pero cuando veo yo aquí la historia de esta mujer Agar, me doy cuenta que hay un Dios que sí nos ve. Me doy cuenta de que hay un Dios que te entiende. Me doy cuenta que hay un Dios que te conoce allí donde tú estás. Me doy cuenta que hay un Dios que conoce cuando tú estás débil, cuando vos estás flaco. Dios conoce tus lágrimas. Dios conoce tus luchas. Dios conoce tus batallas. Dios conoce dónde tú estás. Y ese encuentro que tuvo Agar con el Dios verdadero le mudó, le cambió totalmente la vida, le cambió la dirección. Yo quiero traer aquí a colación un salmo, quizás uno de mis favoritos, describe muy bien esto. Salmo 139. Solamente vamos a leer los primeros 5 versículos. Salmo 139, del 1 al 5, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Eso fue lo que experimentó Agar allí en el desierto, en ese encuentro que tuvo con el Señor. Yo creo que podría decir qué día y qué momento tan maravilloso tuvo Agar. Y qué momento tan maravilloso puedes tener tú cuando tú puedes descubrir que en tu soledad, en tu solidão, puedes entender de que tú no estás solo, que você no estás sozinho. Porque cuando muchas veces tú te sientes invisible delante de la sociedad pensando, nadie me ve, nadie me entiende, hay un Dios que te dice, yo te conozco por tu nombre. Yo te conozco por tu nombre. Cuando tú piensas que eres uno más en medio del montón de la gente, Dios sabe quién eres y te llama. Y te dice, mira, yo te estoy mirando porque te conozco y te voy a ayudar. Y te voy a ayudar. Qué día cuando nosotros hacemos de ese Dios nuestro Dios personal. Nuestro Dios personal. Porque en ese momento tú sabes de que Dios es real, de que Dios es palpable. Mira, uno puede venir a la iglesia y conocer las doctrinas de la iglesia. Pero otra cosa es cuando tú descubres a ese Dios que te creó y que te llama por tu nombre. Eso te cambia la vida. Eso te cambia la vida. Tú te puedes leer la Biblia de tapa a tapa sin conocer a Dios. Pero cuando conoces al Dios de la Biblia, eso te transforma, eso te muda completamente. Mira, una cosa es asistir a los cultos
domingo tras domingo, o tal vez asistirlos a través allí de la internet. Pero otra cosa es caminar con Él todos los días, tomados de la mano del Señor. Eso es totalmente diferente, porque puedes estar allí sentado en el culto, tal vez te puedes dormir con el mensaje arrullador del pastor, pero otra cosa muy diferente es que tú camines con el Señor todos los días de tu vida. Amén. Porque el Señor te conoce. Y esta fue la realidad a la que llegó Agar. Porque aquí encontramos a una mujer que le dio nombre a Dios. Es la única mujer en la Biblia que le ha atribuido a Dios un nombre. Vamos a leerlo. Génesis 16, el versículo 13. Dice: a partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. Y si tú vas al versículo 14, no lo tenemos ahí en el slide. Ella estaba junto a un pozo. Y ella dice: este es el pozo del viviente, del Dios viviente que me ve. ¡Qué tremendo! Tú eres el Dios viviente que me ve. Mira, el día que tú puedas llegar a decir eso con una convicción allí realmente de corazón, comienzas una nueva vida. Comienzas una nueva vida, porque solamente quien descubre la realidad de la persona de Dios, de ese Dios que es el viviente, que es aquel que te ve, que es aquel que está allí a tu lado. No es algo de que el pastor te lo dijo en un mensaje. No es algo de que tú lo escuchaste allí en algún momento. No es de que el equipo de Lobor lo cantó en esta tarde. No. Es cuando tú lo conoces. Es cuando tú tienes una relación personal e íntima con ese Dios viviente que me ve, como le atribuyó Agar ese nombre allí al Señor. No es una idea filosófica interesante, es una persona, es el Dios viviente que actúa, que interacciona con la raza humana, con cada uno de nosotros, aún hasta el día de hoy. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque cuando tú descubres eso, solo aquel que descubre eso es una persona que puede comprometerse con la voluntad de Dios. Es aquel que puede comprometerse con la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios buscaba cuando buscó allí a Agar. Que Agar pudiese reconsiderar, que Agar pudiese recapacitar la decisión que ella había tomado, a pesar de la injusticia de la cual ella era objeto. Dios la llamaba con un propósito mucho mayor, mucho más grande que ella misma. Fíjate lo que Dios le dice, versículo 9, Génesis 16, verso 9. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. ¿Cómo? Sí, yo quiero que vuelvas a aquello de lo cual tú has huido, porque ahora tú tienes algo más grande en ti que esa injusticia. ¿Y qué creen ustedes que hizo Agar? Pues Agar hizo exactamente lo más difícil que ella podía hacer, que era volver a ponerse bajo las órdenes de esa mujer ingrata que se llamaba Sarai. Porque ella era la sierva. Y el Señor le está diciendo: regresa donde tu señora, sométete. Esa señora que la desprecia, que la trataba duro, que llegó hasta el punto Agar que ya no soportó y tuvo que fugir, tuvo que huir. ¿Cómo logró eso? ¿Cómo llegó Agar a poder tomar esa decisión? Y ese es mi punto en esta tarde, mis queridos hermanos, porque hay veces que en el camino, para poder llegar a la voluntad del Señor, no es el camino más fácil. No es el camino más fácil. Porque si tú estás buscando que desde este púlpito se te diga lo que es más fácil,
los predicadores pecaríamos en decirte eso. ¿Por qué? Porque Dios no está aquí simplemente para hacer tus deseos, tus caprichos. Dios es Dios y Él sabe cómo hace las cosas. Y le está pidiendo aquí a Agar que tome el camino más difícil. Dios está aquí, mis queridos hermanos, para podernos revelar su nombre, para que nosotros nos podamos rendir a la voluntad, a vontade de Dios. Y eso no es fácil. Eso es difícil. Y lo digo porque ¿cuántos de nosotros hemos estado en ese momento de inflexión, donde sabemos que hacer lo correcto es lo más difícil, pero que no tengo la capacidad, no tengo las fuerzas, y más aún podríamos decir, no tengo los deseos, no tengo la voluntad, no tengo las ganas de hacerlo? ¿Cuántos de nos no hemos peleado con Dios mismo, de joelhos, de rodillas, entre lo que Dios dice y lo que yo quiero hacer? Porque lo que Dios me está pidiendo es tan difícil y mi camino es más fácil. Porque los atajos, recuerden el camino humano es de atajos, de poder llegar más rápido allí hasta la meta. ¿Cómo fue que Agar pudo pararse allí en el desierto y regresar a la casa de Abraham y de Sarai? ¿Cómo es posible? Yo llegué a una conclusión, a 2 puntos en una conclusión. La primera, porque ella tuvo un encuentro con ese Dios vivo. Porque hasta allí, si es cierto lo que los comentaristas y los teólogos dicen, de que Agar era una criada, una sierva que fue un presente de Egipto, o sea que no conocía a Dios. Tal vez ella llegó a la casa de Abraham y como un buen creyente, Abraham le habló de Dios y le dijo, mira, este es el Dios verdadero. Pero Agar nunca tuvo un encuentro con Dios. Pero allí en el desierto, en el momento más terrible y difícil de su vida, ella tuvo un encuentro con el Dios verdadero. Y por eso que para mí esa es una de las razones por la cual ella tuvo el valor de pararse y poder regresar a la casa de Abraham y de Sarai. Y la segunda razón para mí es de que ella se rindió a Dios. Se rindió a Dios porque Dios le dio razones para poder creer en su amor y en su bondad. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Para que ella pudiese creer en ese amor de Dios. Vamos a leerlo, versículos 11 y 12, Génesis 16. El ángel, que realmente era Dios, el ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. 12. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. En otras palabras, ¿qué le está diciendo el Señor a esta mujer? Le está diciendo, Agar, tú tienes futuro. Tú piensas que eres un don nadie. No es así. De ti van a nacer generaciones que no vas a poder ni contar. Y tu hijo vendrá con una fuerza que tú ni idea tienes de lo que él va a ser capaz de hacer. Y esas palabras, eso le cambió la vida a esta mujer. Le cambió totalmente la vida. Y estoy seguro de que cuando Dios le dice, regresa donde tu señora, Agar dice, Señor, esto es lo más duro, esto es lo más difícil. Esto queda entre tú y yo, Señor, pero sí, yo voy y me someto a esa mujer, porque yo sé que lo que tú vas a hacer en mí y a través de mí es mucho más grande.
es mucho más grande. Lo cual me deja un pensamiento aquí importante. Dios no solamente le mostró a Agar que él la veía, sino que le reveló que él también veía a quien ella llevaba en su vientre. Porque cuando una mujer está grávida, está embarazada, no es simplemente un embrión, no es simplemente una masa, es una persona. Es una persona a quien Dios la llama por su nombre y que tiene un propósito y un destino para esa persona. Alguien debería haber dicho amén. ¿Sabes por qué? Porque tu mujer, los hijos que has tenido y algunos que están por tenerlos, Dios los llama por su nombre. Dios ya sabe su nombre. Dios ya sabe su destino. Ya Dios permitió que pudiesen nacer o que vayan a nacer porque Dios tiene un propósito para esa vida. Eso le cambió la vida a esta mujer y le dio las fuerzas para tener que regresar allí a la casa de Saraí y obedecer lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cómo alguien puede tener las fuerzas para hacer la voluntad de Dios cuando es difícil o prácticamente imposible de hacerla? Te desafío, pon en tu mente en estos momentos la lucha que tú estás teniendo. ¿Cuál es la batalla más grande que estás pasando tal vez en estos momentos? Porque para muchos de nosotros esas luchas, esas batallas, no las podemos afrontar nosotros mismos. Tú tienes que tomar decisiones todos los días. O confías en el poder de Dios o te rindes, confías en el poder de Dios, te rindes o haces tu propia voluntad. Y cuando haces a tu propia voluntad, el resultado es de que te estrellas y todo te sale mal. Son decisiones que tenemos que nosotros tomar allí todos los días. Y cuando todo te sale mal, te frustras. ¿Por qué? Porque dejas que tu vida sea gobernada por tus propios deseos. Y esa es la invitación en esta tarde, mis queridos hermanos. Porque para cada revelación de Dios hay un llamado a rendirse a la voluntad de Dios. Y hoy el Señor nos está llamando a que nos podamos rendir a Él hoy. Porque cuando nos rendimos a Él, ¿sabes lo que sucede? Su Espíritu Santo interviene en nosotros y lo que es imposible para nosotros, Dios lo hace posible. Dios lo hace posible por el poder de la presencia y de la operación del Espíritu Santo en nosotros. Esta es la lección que me deja aquí Agar. Y por eso quiero recordarles la promesa de Dios que está en Isaías 40, yo creo que todos lo conocemos. Isaías 40, versos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿En qué área de tu vida Dios te está llamando? A que tú puedas confiar en su poder y no en tu propia prudencia, no en tu propio deseo, en tu propio conocimiento. ¿En qué lucha Dios te está diciendo, yo te voy a dar las fuerzas si tú te rindes a mí? ¿Cuál es la lucha que estás pasando? Porque mira, la obediencia, y escúchame bien esto, la obediencia es imposible sin una relación de amor en aquella persona que nos está llamando a obedecerle. Porque obediencia por obediencia, ¿sabes qué es? Es religiosidad, es legalismo. Pero la obediencia que se mueve por amor
Es posible porque el Espíritu Santo habita, mora en aquella persona que ama a Dios y desea hacer su voluntad. Eso es diferente. Yo obedezco porque hoy tengo que obedecer, porque el pastor dice, porque la Biblia dice, oh, shoganai. Eso es religiosidad. Pero cuando tú obedeces, porque tú amas al Señor y tú te rindes a su voluntad y tú lo obedeces, ahí el Espíritu Santo viene a ayudarte a que tú puedas cumplir su voluntad. Quiero leer algunos versículos antes de terminar este mensaje. Yo quiero que tú los puedas atesorar, porque es la base de todo lo que les estoy diciendo hasta ahora en relación a esta historia de Agar. Quiero que vayamos al Nuevo Testamento, porque aquí el apóstol Pablo está hablando de esa mente carnal, de esos deseos que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas tenemos. Dice Romanos capítulo 7, vamos a leer del verso 21 hasta el 25, 25 la primera parte. Romanos 7, versos 21 al 25 dice: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién te va a libertar de esa cadena de esclavitud del pecado? Dice, gracias a Dios que la respuesta está en el Señor Jesucristo. Un pasaje más, Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es como que Dios está diciendo, Dios tomó el poder del pecado que nos esclavizaba y lo clavó allí en el cuerpo de Cristo, en la cruz. Y cuando ese hombre, cuando Jesús murió allí en esa cruz, murió ese poder, murió el poder del dictador del pecado. Y yo en esta tarde quiero invitarte a que lo creas, a que lo abraces. Porque en la medida de que tú lo creas, se va a manifestar el poder detrás de estas palabras que está declarando aquí el apóstol Pablo. Es que yo soy fraco y el diablo me pegó y estoy allí atado al pecado. No. La Biblia dice que Dios clavó, Dios terminó con el poder del pecado allí en la cruz. Vamos a leer otro pasaje mismo, capítulo 8 de Romanos, versículo 9 y versículo 12. Es interesante esto. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ojo, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No estamos obligados a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo
vive en nosotros. Si tú has creído en Jesús como tu Salvador personal, la Biblia dice que el Espíritu vive en ti. El Espíritu vive en ti. Cristo venció el poder del pecado sobre nosotros. Ahora, eso no significa que el pecado no siga presente en nosotros. En la forma de pensar de nuestro pasado, pensamientos malos, lujuriosos y tantos otros tipos de pensamientos, heridas de nuestro pasado, costumbres, manías, insinuaciones, tentaciones que el mundo nos ofrece. Sigue allí. El pecado sigue tocando la puerta de nuestros corazones y en algunos aspectos nos sigue atrayendo porque somos pecadores. Tenemos aún esa naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que el poder del pecado fue vencido y que tú ya no estás obligado a seguir esos deseos. Yo creo que eso debería ser liberador para nosotros. Entender que ese poder del pecado fue vencido en la cruz del Calvario. Y que tú y yo no estamos obligados. Porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, nos va a ayudar a poderle decir no al pecado. A decirle no a la tentación. A poder frenar eso. Es que soy fraco, soy débil. El Espíritu Santo te da las fuerzas. Isaías 40 lo hemos leído. ¿Ok? Un verso más. Mismo capítulo 8 de Romanos, versículo 13. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. O sea, tú no vas a vencer el poder del pecado por fuerza de voluntad o porque practiques mucha disciplina, o porque hagas largas oraciones y practiques tiempo de ayuno, de jejum. No, dice, mediante el poder del Espíritu. Ahora, no estoy diciendo, no me malinterpreten, no estoy diciendo de que no oren, que no ayunen, no jejumen, no. Yo estoy diciendo que eso no va a vencerlo. Lo que lo va a vencer, dice, es el poder del Espíritu Santo. Solo el poder del Espíritu Santo hará posible que tú puedas obedecer a Dios. ¿Me entienden? Porque yo puedo orar mucho y Señor, perdóname, ayúdame, Señor, límpiame, lávame con tu sangre, Señor, no quiero más. Y se me presenta el pecado, ¡plum!, y caigo. Pero cuando está el poder del Espíritu Santo y yo amo a ese Dios, me va a dar las fuerzas para obedecer, que Dios me dice no al pecado. ¿Me entienden? Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Solo el poder del Espíritu Santo. Repítelo. Solo el poder del Espíritu Santo. Solo el poder del Espíritu Santo. Solo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas hará posible que yo pueda decirle no al pecado. Porque el poder del pecado ya fue vencido en la cruz del Calvario. El pecado existe, sí. Está a nuestro alrededor, sí. Pero yo tengo el poder dado por el Espíritu Santo para poder rejectar, para poder rechazar, para poder decir no al pecado. Sigamos leyendo, versículo 14, Romanos 8. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y esa es una verdad que la deberíamos entender muy bien, porque es muy fácil decir, yo soy filho de Dios, yo soy hija de Dios, pero si no eres guiado por el Espíritu Santo, el versículo es bien claro, la Biblia es bien clara. Los que son guiados por el poder del Espíritu Santo, ¿y qué hace el poder del Espíritu Santo? Va a hacer que yo le obedezca. Los que son guiados por el poder del Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Y entonces la pregunta en esta tarde es, ¿estás dejándote controlar por tus deseos personales egoístas? ¿O te estás dejando controlar por el poder del Espíritu Santo? ¿Cuál es tu respuesta?
porque no me la tienes que decir a mí. Esa respuesta es entre tú y el Señor. Pero déjame decirte, si tu respuesta es, me estoy dejando controlar por el poder del pecado, te tengo buenas noticias. Ese poder ya fue vencido en la cruz del Calvario. Ese poder ya fue vencido en la cruz del Calvario. Cristo lo venció. ¿Y sabes cómo lo vence en tu vida? Cuando tú te rindes a Él. Cuando tú te rindes a Él, ese poder viene sobre tu vida para poderle decir no allí al pecado. Y te ruego, porque eso es lo que dice la Escritura. Si tú eres hijo, filho de Dios, déjate guiar por el poder del Espíritu Santo. No es en tus fuerzas, no vas a poder. No es porque hagas muchas oraciones o hagas muchos ayunos, no. Es el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Busquemos la presencia de Dios continua en nuestras vidas. Él te va a ayudar a que tú le puedas decir no a lo que le tienes que decir no. Y Él te va a ayudar a poderle decir sí. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Aunque sea difícil como fue con Agar. Aunque sea difícil, Dios te va a guiar a que tú le puedas decir que sí. ¿Y sabes qué pasa en ese momento? Lo imposible se hace posible. Lo imposible se hace posible. Miren, lo que Abraham y Sarai no quisieron hacer, que fue esperar el tiempo de Dios, la promesa de Dios. Dios les prometió un hijo, no les dijo cuándo. Ellos no quisieron esperar. Agar sí lo hizo. ¿Sabes por qué lo hizo Agar? Porque ella tuvo un encuentro con Dios y porque se sometió, se rindió al poder de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, en esta tarde? Dios hace posible que donde tú eres débil, flaco, puedas encontrar fuerzas. Dios hace posible que tu pasado sea tu pasado y quede allí y no sea tu futuro. Porque muchas veces traemos el pasado hacia el futuro. Es que yo era un bébado y ya no tomo tanto, pero una cervecilla, una latinha, no hace mal. Estás trayendo tu pasado al futuro. Antes era un mujeriego. Ya no tengo con mujeres, pero veo porno de cuando en cuando. Deja el pasado en el pasado. ¿Sabes quién va a hacer eso? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. No es en tus fuerzas. Es cuando tú te rindes, cuando tú te sometes a la voluntad allí del Señor. Dios hace posible todas las cosas. Pero ¿sabes qué te invita el Señor? Dios te invita a rendirte a Él. A rendirte completamente a Él. Y no es algo que yo tenga que decirles en esta tarde, vengan aquí todos los pecadores, porque tal vez muchos por vergüenza no saldrían, pero estás allí delante del Señor. Yo quiero invitarte en esta tarde, porque yo estoy seguro de que esta palabra Dios me la dio para alguien. Y si Dios te está hablando en esta tarde, yo te invito en el nombre del Señor, ríndete a Dios. Ríndete al Señor. Tienes la invitación allí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas allí donde estás y como estás hasta ahora? ¿O te rindes como Agar? Porque lo que Dios le dijo es que Agar, tú tienes un futuro. Y es lo que el Señor te está diciendo en esta tarde. Mira, yo te salvé. Yo derramé mi sangre allí en la cruz del Calvario por ti. Porque yo tengo un futuro y una esperanza para tu vida. Pero en cuanto tú no te rindas, los planes y los propósitos que yo he preparado para ti no se van a poder cumplir. Los estás atrasando. Y muchas cosas que nosotros podríamos hacer a los 20, 30 años, por nuestra dureza de cabeza y de corazón,
se van aplazando y van pasando los años. Y llega el tiempo en que ya no tenemos las fuerzas de que cuando éramos jóvenes. Ya no tenemos la intrepidez. Porque han pasado los años. Por eso el Señor te invita en esta tarde. Ríndete al Señor. Ríndete a su voluntad. Obedece lo que Dios te está llamando. Y que solamente tú lo conoces. Que solamente tú lo sabes. No necesitas venir a decirme y a contarme, pastor, mira, está pasando esto. Si quieres hacerlo, está bien, yo voy a orar por ti. Pero es algo entre tú y el Señor. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Yo voy a orar ahora, pero las crianzas no deberían venir cuando estamos en oración, pero no importa. Yo quiero dejarte un par de minutos para que allí donde tú estás, tú le puedas decir: Señor, yo me rindo a ti. Señor, perdona mis pecados. Hasta aquí, Señor, yo he tratado de hacer mi propia voluntad. Yo he querido, Señor, solucionar mis luchas y mis problemas con mis fuerzas. Dile ahí al Señor: Dios te está escuchando, porque recuerda lo que dijo Agar: tú eres el Dios viviente que me ve. Y Dios te ve. Y Dios te está escuchando. Ríndete al Señor allí donde estás. Dile con tus propias palabras, no cuando el pastor va a orar después en forma general. No, Señor, quiere escuchar tus palabras, tu propia voz. Señor, yo me rindo a ti. Yo te entrego todo, Señor. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta tarde. Y si tal vez tú no has tenido el valor de decirlo con tus propias palabras, dilo lo que yo voy a decir ahora. Repítelo allí en tu corazón. Señor, yo me entrego a ti. Me rindo a ti, Señor. Dios, no puedo más por mí mismo. No puedo más, Señor, por mis propias fuerzas. Yo te necesito. Y yo declaro que tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador. En esta tarde, Señor, yo renuncio. Yo renuncio a mis pensamientos. Yo renuncio, Señor, a mis caminos. Hoy te tomo de las manos, Señor. Y Señor, si tú dices que tú venciste el poder del pecado allí en la cruz, yo lo creo. Pero ahora, Señor, como cantamos esa última música, lléname, Señor. Me enche, Señor, con tu Espíritu Santo. Necesito, Dios, ese encuentro con tu Espíritu Santo, para que me pueda levantar, Dios, de esta tumba, de este túmulo de pecado. Que me levante, Señor, de la derrota. Que me levante, Señor, de ese letargo, de ese dormir espiritual tal vez en que me encuentro, en el nombre del Señor Jesús. Levántame, Señor. Restáurame, Dios, límpiame, renuévame. Señor, gracias porque tú estás aquí. Así como estabas al lado de Agar, Señor, junto a ese pozo en el desierto, tú estás aquí, Señor, al lado de cada uno de nosotros. Y así como Agar, Señor, declaró, tú eres el Dios viviente que me ve.
nosotros podemos decir también, Señor, tú eres el Dios viviente que me ve. Tú eres el Dios viviente que me oyes. Tú eres el Dios viviente que me conoces. Que conoces, Señor, mis debilidades, mis fraquezas. Pero eres el Dios que me amas. Por eso en esta tarde, Señor, una vez más, yo me rindo delante de ti, Señor. Me rindo delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. En mi vida ¿Te gustó este video? Te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.